¿Qué tal, mis queridos hermanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este estudio bíblico. El día de hoy estamos comenzando el capítulo 5 de puede decir, esta serie de estudios acá en la carta a los Gálatas de Pablo, ¿verdad? Pues bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar. Bien, pues ahora vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a trasladarnos, por favor, a la carta de Gálatas y vamos a ir al capítulo 5 donde vamos a empezar esta lectura. Vamos a ver si podemos abarcar toda esta sección que compromete a este estudio el día de hoy. Así que, bueno, ya hemos visto que en todo lo que es la carta de Gálatas tenemos ahí ya tres divisiones muy marcadas. La primera que ya vimos fue en el capítulo 1 y 2, donde es la sección personal de Pablo, donde él va hablar y va a afirmar quién es él en Cristo, ¿verdad? Él defiende un apostolado, él defiende que fue Jesús el que lo llamó y no fueron hombres quien lo enseñaron, sino fue Jesús mismo quien lo enseña y prácticamente lo discipula, ¿verdad? Lo prepara, ¿para qué? Para el campo. Y no fueron los hombres, no fueron otros apóstoles. De hecho, él ahí dice que no tiene contacto con ellos sino hasta años después y es en Jerusalén. Así que él defiende toda su postura personal porque había personas que estaban dudando de su apostolado, de su llamado, incluso de la doctrina. Y para eso, y presentar defensa, en base a esto, presenta su segunda sección, que ya hemos visto, todo el capítulo 3 y el capítulo 4, que es en base a algo doctrinal, ¿no? ¿Qué es la salvación? La salvación es un regalo, es por gracia, o sea, no lo mereces, pero aún así Dios no la puede dar. Y eso significa gracia, que no lo mereces, pero te lo da. Es un regalo y no le tienes que agregar nada más a ese regalo. O sea, la salvación es por medio de la fe que pones en Jesús. Yo confío en Jesús para salvarme. Listo, eso es suficiente. Nadie más le puede agregar nada a esta fe. Cualquier persona que le agrega religiosidad, que le agrega tradiciones, que le agrega ritos para poder salvarse, o sea, una persona que confía sí en Jesús, pero aparte quiere confiar en sus buenas obras, en que doy dinero, ofrendo, diezmo y confío en todo eso para salvarme, eso ya no es un evangelio y ese evangelio ya se pudrió, ya no sirve y ese evangelio no salva. Porque estás confiando en otras cosas y no meramente en Jesús. Aquellas cosas son secundarias. Ahora, el día de hoy estamos iniciando un nuevo capítulo, el capítulo 5, donde a partir de aquí, que es el capítulo 5 y 6, Pablo nos va a hablar sobre aquello que ya habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, donde va a marcar una gran diferencia en aquel persona, hijo de Dios, en el cual mora el Espíritu de Dios, cómo es su vida y cómo es una persona que el Espíritu Santo no mora en esa persona. Así que vamos a esta introducción, que es en estos primeros 13 versículos, y vamos a hablarlos, vamos a leerlos. Dice aquí el primer versículo, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Aquí ya está marcando otra vez Pablo, se puede decir dos estados del creyente o de la persona. Una, ¿quieres estar bajo esclavitud? Listo, sigue tus tradiciones, sigue esta religiosidad. Eso es estar bajo esclavitud, la ley, ¿verdad? El que se va a circuncidar, el que va a guardar ciertas leyes y normas para salvación, ¿no? Para agradar a Dios. Pero también está el que es libre y esto es por medio de Jesús, el que ha puesto su fe en Jesús para libertad. Ya no depender de eso, sino ahora ya no agradar más a la ley, sino agradar más bien a ¿quién? A Jesús. Es una gran diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 2, dice: Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. O sea, si ya crees en Jesús, si ya crees en Cristo, aunque hagas lo demás para salvación, porque todo está hablando de salvación, aunque hagas lo demás como circuncidarte o seguir la ley, no va a servir entonces de nada. De nada sirve, al igual que las tradiciones viejas que llevábamos y todo eso, de nada va a servir, porque eso no nos lleva al cielo, sino solamente tu fe en Cristo es lo que sí produce salvación. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En estos dos versículos nos está hablando otra vez de que aquella persona que va a seguir estas tradiciones, esta circuncisión, recuerden que estos judaizantes que venían de Jerusalén, venían de todo Israel, venían hacia esa parte de Galacia. Eran cristianos, sí, eran cristianos, pero también traían pues tradiciones muy marcadas, las cuales las estaban imponiendo en estas
iglesias. Entonces Pablo le está diciendo, bueno, ¿a quién quieres seguir? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir la gracia? Bueno, este es el camino. Pero si quieres seguir la ley, pues bueno, has caído de la gracia. Fíjense bien esto. No quiere decir que han perdido su salvación. No nos confundamos. Ellos no han perdido la salvación. Puede haber cristianos, puede haber hijos de Dios que, bueno, son salvos por gracia, sí, son salvos. Pero no quiere decir que si están siguiendo tradiciones o entraron a una vida de costumbres, a una vida de que todos los domingos hago lo mismo, de que todos los días hago lo mismo, una religiosidad, pues, a eso me refiero, sino que no es una vida transformada, sino que más bien es una religiosidad. No quiere decir que han perdido su salvación. No, simplemente que entraron a un ritual, entraron a una tradición, pero no quiere decir que han perdido su salvación. Como hay personas o hay grupos que esta clase de versículos donde dice acá, de la gracia habéis caído, bueno, muchas personas refieren a esto a que han perdido su salvación. Y no quiere decir prácticamente eso. Lo vemos por otros versículos que ya hemos discutido, unos tiempos atrás o en unos estudios atrás, y que próximamente estaremos hablando al final de esta carta. Así que no te lo pierdas. Vamos a estar hablando sobre salvación. ¿Sí? Vamos al versículo 5, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe de la esperanza de la justicia. Por la fe aguardamos esa esperanza. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está confiando más en sus tradiciones y todo eso, bueno, su esperanza está puesta ahí, y en cambio para el Hijo de Dios, para el verdadero Hijo de Dios que está confiando en Jesús, su esperanza ¿en quién está? En Jesús. Por eso que el versículo 5 al final dice, por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Algún día Dios vendrá. Algún día Dios vendrá y pondrá orden. Un día Dios vendrá y impondrá su reino, un reino de equidad, un reino de justicia, un reino donde todos serán puestos ahora sí a la luz de este rey y todos vivirán conforme a las reglas, ¿no?, que este rey va a poner. Y obviamente pues Satanás no va a estar en este tiempo. Estamos hablando de ese milenio, ¿verdad?, que próximamente vamos a estar estudiando una vez que Jesús llega a esta tierra e implementa este reino. Hay mucho que estudiar todavía, pero primero tenemos que entender las bases. Es salvación, lo que es gracia. Estamos entendiendo poco a poco estos temas. Vamos al versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, porque en Cristo Jesús. Así que si tú ya eres un hijo de Dios, si tú te consideras ya cristiano, ni las tradiciones, ni nada de lo que podamos hacer que pueda decir, bueno, en esto yo quiero ganarme el favor de Dios, bueno, eso ya no vale. Si no sabes qué es lo que realmente vale, es cuando una persona pone su fe, pone su vida, le ha dado su vida completamente, se ha rendido a Jesús. Eso es lo que cuenta. Porque una vez que tú haces eso, resulta que hay todo un proceso. Una de esas cosas es que el Espíritu Santo mora ya en nosotros y ese Espíritu es lo que va a producir ciertos frutos, entre los cuales aquí ya está nombrando uno y es el primero de que nos nombra después, más adelante este mismo capítulo, dice que es el amor. Dice, sino la fe que obra por el amor. Una persona que ya ha entendido que mi salvación es a través de Jesús, listo, hay un resultado y ese es el amor. Pero el amor hacia quién, sí, empiezo a amar a Dios, empiezo a conocer a Dios y empiezo a amarlo. Por lo tanto, me empieza a interesar a agradarle, a sonreír a Dios. Fíjense que bien, no es hacer sonreír a una religión, a un pastor, a un religioso, a un sacerdote. No, no es para quedar bien con la gente, no es para quedar bien con una religión o un grupo, no. Sino es para agradar a aquel que dio la vida por mí en un madero, el que dio la vida por mí en una cruz, el que derramó su sangre para salvarme. Pero para poder yo hacer eso, necesito haber creído en Jesús, tener esa fe y que el Espíritu produzca en mí un fruto. Vamos a ir rápido ahí, nos vamos a adelantar unos versículos, vamos a ir rápido al versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor. Y a partir de ahí empieza una lista de frutos, pero ahí el primero es el amor, porque el amor es la base de una vida cristiana. El amor es la base de toda vida que ha creído en Jesús. Porque gracias al amor es que nosotros podemos conocer ese Dios de amor, el autor del amor, una persona que conoce ese Dios, bueno, ahora
ahora sí puede entender qué es ese amor, que bueno, acá en griego es el amor ágape, es un amor que no tiene defecto, no es un amor como el que nos venden allá afuera, ¿verdad? Es un amor defectuoso, como el filial, que es entre hermanos, entre amigos, es un amor filial, ¿no? Pero también tiene defectos, porque el día que eso no está, se acaba, se agarran a trancazos, a golpes, se pelean, incluso se pueden matar entre amigos. Se acaba, es un amor defectuoso, pero también está el amor eros, ¿verdad? El amor entre parejas, el amor de un matrimonio, que también es defectuoso porque esa clase de amor también se acaba, se termina y terminan divorciándose porque ya no me gustas, porque ya no te quiero, ya no te amo. Pero el amor ágape, cuando un hijo de Dios entiende y ya ha confiado en Jesús como su Salvador, eso es un fruto. Ese tú no lo adquieres en una lectura, o sea, no lo adquieres en libros que hablen del amor, no. No lo adquieres ahí cumpliendo los 7 pasos para tener una vida amorosa, no. Eso no lo podemos adquirir nosotros. Es un fruto que viene a través de una persona que ha puesto su fe en Jesús. Por lo tanto, el Espíritu hace eso en nosotros. Es el amor. Y cuando yo tengo ese amor, entonces no solamente voy a amar a Dios, sino que empiezo a amar a quién, a mis enemigos. Empiezo a amar a aquellos que en algún momento me cayeron mal. Empiezo a interesarme en aquellas personas que antes no me interesaba. ¿Por qué? Porque es algo que surge ahí. Empiezo a amar. Empiezo a amar incondicionalmente. Damos incondicionalmente. Empezamos a amar. Justamente es lo que nos dice. Bueno, eso es una vida que agrada a Dios y eso se consigue a través de la fe en Jesús. ¿Ok? Entonces aquí Pablo ya empieza a hacer una diferencia entre los que son todavía esclavos de la ley, de las tradiciones, de aquellos que siguen una religión, se les nota en su vida, son religiosos. Pero el que es hijo de Dios vive en libertad. ¿Por qué? Porque hay un fruto y aquí empieza a tocar el primer fruto que es el amor. Empieza a haber amor en esas personas por agradar a su Señor y no a un grupo religioso. Empieza a agradar a su Señor, por lo tanto en su vida se empiezan a notar destellos de ese amor. Empieza a amar a las personas, empieza a perdonar más fácilmente. Empieza a amar a aquellos que no son amables. ¿Sí ven? Se empieza a notar. Eso es nuestra vida si realmente nos podemos decir hijos de Dios. Por eso dice ahí, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo obras tú el día de hoy? ¿Realmente obras en base a tu carne o obras a través de ese amor? Ya tu vida, se puede ver algunos resultados de ese amor, de cómo amas a los demás. Quiere decir que tú eres un hijo de Dios. Empiezas a dar fruto, pues. Cuando no damos este fruto nos deberíamos de preocupar porque podemos decir, rayos, ¿por qué no está ese fruto ahí? Algo está pasando en mí. Bueno, tenemos que ver si realmente estamos siguiendo a Jesús o estamos siguiendo una religión. Y mi comportamiento es en base a una religión, tradiciones y reglas. ¿O es realmente en base a que estoy amando a Jesús? Quiero seguir a Jesús. Mi fe está en Jesús. Ok, vamos al versículo 7, dice, vosotros corrías bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó? Y claro, Pablo tenía la respuesta y nos la viene diciendo desde el capítulo 1 hasta ahorita. La respuesta es, ¿quiénes? Pues estos judaizantes eran cristianos, pero claro, venían con esas tradiciones muy marcadas y querían imponérselas a estas iglesias de Galacia. Y acá Pablo le está diciendo, ok, sí, no han perdido su salvación, simplemente son religiosos. Y hoy en día podemos esperar, es normal que en las iglesias, sobre todo en iglesias que llevan años como iglesia, pueden cometer esos errores de que se pueden quedar en esa parte de religiosidad y ya perdieron sensibilidad, ya perdieron a Jesús, ya pusieron su fe en otras cosas, aunque claro, su salvación no se pierde, pero sí se han vuelto religiosos. La rutina los ha hecho así, el hacer las cosas de la misma manera, siempre. Bueno, quizá nos pueda hacer religiosos, entonces debemos evitar eso. Ahorita lo vamos a estar estudiando, como ustedes van a ir apreciando cada vez más. El versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Claro, esto no procede de Jesús. Esto procede de alguien más. ¿De quién? Vamos a ver. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Levadura. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento la levadura se relaciona muchas veces con el pecado. Como vamos a ver algunos ejemplos, vamos a buscar rápidamente en el Antiguo Testamento Levítico capítulo 2, versículo 11, y vamos a ver qué nos dice sobre la levadura. Ustedes recordarán allá en Éxodo, perdón,
Ustedes recordarán allá en Éxodo, cómo Dios libera a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Y bueno, ahí entre las plagas, la última plaga, ustedes recuerdan, cómo Dios da esas instrucciones, ¿no? Pues vamos a ir para allá y es Éxodo capítulo 12, versículo 19 al 20. Dice así, versículo 12, del 19 al 20 dice: Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. No comeréis panes sin levadura. ¿Ok? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Bueno, además de todas las demás reglas que ahorita cae para esa última plaga, les dice que no deben de comer leudado, o sea, que no debe haber pues contaminación de este hongo que pues ya se usaba en los panes. Lo exponían al aire libre, al sol, y entonces se inflaba la masa y ahora sí se colocaba en el horno y se horneaba ese pan y ahora sí salía todo esponjosito. Bueno, ahora dice acá, no se va a usar la levadura y cualquiera que la use será cortado del pueblo. Bueno, esto tiene un significado, y el significado que se le da en el Antiguo Testamento con un montón de pasajes que ahorita no los vamos a ver, será un tema en parte que sí vamos a estudiar próximamente, la levadura. Se puede hacer hasta una prédica, una serie de prédicas sobre esto. Pero la levadura va a significar el pecado. El pecado. Y bueno, acá en el Nuevo Testamento encontramos de esta misma historia. ¿Cuál es el equivalente? Pues es Jesús, porque Jesús dijo: bueno, yo soy ese pan de vida. El que de mí come será saciado. Será saciado completamente. Y claro, Jesús no tiene que ver nada con el pecado. Claro, Él cargó nuestro pecado, pero Él es Dios, lo venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Él resucitó al tercer día. Y ahora, pues bueno, es equiparado acá a lo que dice Éxodo. Sin pecado. Bueno, también tenemos otro pasaje en Levítico capítulo 2, versículo 11. Vamos a Levítico 2, capítulo 2, versículo 11, que dice así: Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será levadura. Dice: porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Bueno, acá Dios, entre sus reglas, entre las ofrendas, decía que si le vas a ofrecer algo, que no sea leudado. Esto es en ciertas partes de Levítico, porque vemos en otras partes donde sí se permite leudar. Pero en esta parte no, que también ya vamos a estudiar el libro de Levítico próximamente, así que vamos a entender un poco más la importancia de el por qué no quería Dios cosas leudadas, o sea, la levadura. Ahora vamos a encontrar estos pasajes en el Nuevo Testamento con esta marca más precisa, ¿no? Y vamos a ver a Jesús, que es uno de los primeros que habla. Y vamos a ir ahí a Marcos capítulo 8, versículo 15, dice así. Marcos 8, versículo 15, dice: y él les mandó diciendo: mirad, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, sus palabras lisonjeras, pura religiosidad. Dice Jesús: guárdense de esas levaduras. Porque la levadura, como pecado, o sea, el significado que tiene, listo, una vez leudada la masa, se puede destruir, se descompone. De hecho, la función de la levadura, como un hongo, como este organismo, su función es descomponer las cosas orgánicas, sobre todo los azúcares, los carbohidratos. Los descompone, los fermenta, de manera que puede producir alcoholes o puede producir otro tipo de sustancias. Por eso es que la levadura se usa tanto en el pan como para hacer cerveza o incluso para hacer vino, para fermentar, porque este hongo es que gracias a esa función se puede hacer otros productos. Bueno, pues acá el ejemplo es que guárdense de la levadura de los fariseos. Y los fariseos nos recuerdan a aquellas personas religiosas. Entonces, guárdense de las personas religiosas. ¿Por qué? Porque solamente destruyen, dividen, solamente causan problemas, causan estragos al pueblo de Dios o a la iglesia. Entonces, acá Gálatas nos dice, bueno, pues entonces guárdense. Otro pasaje es 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6 y 8. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 8 nos dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ya ven, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice aquí, guárdense.
Y si ya tienes, dice, quítense. En versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros cuando venimos a Cristo, venimos ya con tradiciones, venimos con muchas reglas, venimos con un montón de cosas que nos memorizamos en el pasado, de cosas que teníamos que seguir y que si las hacíamos, podríamos ganar el cielo. Podíamos estar allá con Dios y aspirábamos a un lugar allá en el cielo. ¿No es así? Bueno, pues cuando venimos a Cristo somos libres de todo eso. Somos libres de todo eso que antes que nos mantenía ahí esclavos de esa ley, nos mantenía esclavos de esas tradiciones, de esa religiosidad. Dice acá Pablo, porque también le escribe a los corintios, listo, límpiense de toda levadura, evítenla. En Cristo somos libres. Más bien dejen, porque ese es el tema próximamente, que lo vamos a estudiar la próxima semana, más bien dejen que el Espíritu Santo, listo, fluya en ustedes y haga frutos. Y veremos próximamente los frutos. Pero claro, también hay frutos de la carne. Así que estamos avanzando, estamos entendiendo. Amada iglesia, querida iglesia, guárdense de la levadura. Así que vamos a seguir estudiando. Capítulo 5 de Gálatas. Regresamos otra vez. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que hay que guardarse de esta religiosidad y de esta ley, ¿no? Dice acá, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que es el que les perturba. Llevará la sentencia quien quiera quien sea. Listo, hay una sentencia para aquellos que perturban el cuerpo de Cristo. 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Este versículo nos va a recordar a que aquellas personas religiosas no les gusta, fíjense, no les gusta que les hables de Jesús y que tu salvación es por medio de la fe. Esa gente quiere que tú les digas que lo que ellos están haciendo los va a llevar a Cristo. Les gusta que si tú estás ayudando a los pobres, que si tú estás ofrendando, estás diezmando, estás yendo a todas aquellos a reuniones, tú vas los domingos sin falta, aunque llueve o truene, o sea, tú lo haces. Y si tú haces eso, listo, tienes un lugar en el cielo. A ellos les encanta que tú los aprecies por su forma de ser, por su forma espiritual. Y ellos tienen un lugar y un espacio con Dios. Les encanta que tú los halagues en esa parte. Y cuando tú les empiezas a hablar de Cristo, para ellos es tropiezo, porque no lo entienden. Muchas veces los religiosos no te van a entender y rechazan, ¿no? Y te cierran la puerta, te rechazan el folleto, no quieren que les hables de la gracia, de la fe en Jesús y que puedes ser libre de todo eso en Cristo Jesús. Avanzamos, versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Claro, porque estaban hablando sobre la circuncisión. Dice, bueno, a ver, ustedes mutílense, síganse mutilándose. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí viene esta comparación hermosa de aquellos que son libres, pero tenemos aquí dos vertientes. Una que son libres, llamando libertinaje, y listo, aprovechas tu libertad para pecar. Acabo que Cristo ya pagó por mis pecados, pues listo, tengo una licencia para pecar. Acabo de que ya hay alguien que pagó por mis pecados. Y claro que no es esa libertad de la que estamos hablando, sino que acá dice que es una libertad a la cual nosotros debemos aspirar y es por medio del Espíritu Santo. Y esa libertad, dice acá, fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, dice, sino para servíos por amor los unos a los otros. Es la libertad que podemos tener para servirnos unos a otros. Pero ¿cuál es la base otra vez? El amor. El amor es un fruto que viene a través del Espíritu Santo. Viene de una vida que ha creído en Jesús como su Salvador. Ha puesto su fe ahí. Así que, hermanos, estamos aprendiendo. Y por último, estos dos versículos para dar esta conclusión final. Versículo 14 dice, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Aquí tenemos dos clases de personas. Uno, el que ha entendido que a través de Jesús podemos ser salvos, estamos en la gracia, el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto va a haber frutos. Y esos frutos nos van a llevar a amarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo amar a las personas, yo no puedo amar a aquel que no es amable, si primero no tengo ese fruto, y ese fruto no se consigue en libros, no se consigue en no hay maneras, sino es un fruto que es a través del Espíritu.
Y eso se consigue cuando tú pones tu fe en Jesús. No así aquellos que no han confiado en Jesús, sino que siguen un grupo religioso nada más, no tienen al Espíritu y por lo tanto surge su carne. Y su carne los puede llevar a lo que dice el versículo 15. Dice, pero si se muerden unos a otros, mirad que no se consuman unos a otros. Bueno, ¿no es eso lo que sucede en muchas iglesias el día de hoy? Que se alegan y tienden a dividirse, tienden a golpearse incluso, a ofenderse, a discutir por cosas absurdas y vanas. Bueno, dice acá Pablo, ámense unos a otros, pero la única manera es que haya ese fruto. Y el fruto es el Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo. ¿Cuál fruto? El amor. Así que, hermanos, como conclusión, porque aquí le vamos a dejar, se pone interesante el siguiente estudio, los espero próximo miércoles a las 6 de la tarde y empezaremos a hablar más a fondo sobre estos frutos. Pero bueno, como conclusión es que aquí tenemos dos clases de personas, aquella que es todavía esclavo de la ley, de tradiciones y tiene una religiosidad y piensa que con eso va a ser salvo, pero se está engañando a sí misma. No aquella persona, que es la segunda persona que nos habla, aquella que ha confiado en Jesús, tiene una libertad que se la va a dar a través del Espíritu Santo, a través de estos frutos, y el principal es el amor. Una persona que tiene ya amor, le es más fácil esa vida, le es más fácil amar, perdonar, y por lo tanto lo va a reflejar hacia sus semejantes, va a tratar mejor a sus semejantes, los va a amar, porque dice acá, bueno, el versículo 13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Es una mejor manera de servir y no te va a costar trabajo, porque es un fruto, surge de esa relación personal que tienes con Jesús, de esa relación personal que hay entre el Espíritu Santo y nosotros. Es un fruto, es un don. Así que, hermanos, los animo a que tú hagas una introspectiva en tu corazón. Si realmente has confiado en Jesús, listo, puedes amar. Hay un fruto ahí, bueno, pues entonces ya empieza a practicarlo, empieza a amar a aquellos que no son amables, empieza a perdonar a aquellos que no has perdonado, empieza a hablarles a aquellas personas que a lo mejor no les hablas porque no te caen bien, bueno, empieza a amarlos, da ese paso, lo puedes hacer si es que el Espíritu Santo ya está en ti, hay un fruto ahí, así que yo te invito a que lo hagas, y si tú el día de hoy piensas que a lo mejor no tienes ese fruto, yo te invito a que ores y que confíes en Jesús como tu Salvador, que Él ya pagó el precio por ti, Él te puede dar vida eterna y puede dar esos frutos ahora en tu vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y terminemos nuestro estudio. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor. Te pido por cada persona que esté escuchando, Señor, este mensaje. Si hay alguien, Señor, que a lo mejor no ha confiado en ti, yo te pido, Señor, que toque su vida, su corazón, Señor, y que pueda confiar solamente en ti para salvación, Señor. No necesita de nada ni de nadie más. Tú eres el único mediador entre nosotros y Dios. Tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro Salvador, tú ya pagaste el precio en una cruz, Señor. Y Padre, te pido que esos frutos que ahora están en nuestra vida, Señor, pues los podamos hacer, Señor, podamos practicarlos, Señor, con nuestros semejantes, con aquellas personas que no son amables, que son difíciles de amar, Señor. Te pido que nos des esa valentía y que ese amor, Señor, fluya a través de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos recuerde otra vez, Señor, que debemos amarlos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Lampey nos alegra contar con tu presencia. Es por eso que te queremos invitar a nuestras próximas actividades. Te esperamos todos los miércoles a las 6 p.m. vía Facebook para nuestro estudio bíblico. ¡Conéctate! Recuerda nuestro entrenamiento bíblico para varones los miércoles a las 7 p.m. de manera presencial en Lampey. Discipulado para mujeres todos los viernes a las 10 de la mañana en Lampey. Conoce a Jesús y profundiza tu fe. Seguiremos reuniéndonos los domingos de forma presencial para nuestro culto de adoración a las 12 p.m. Reserva tu lugar. Y por la tarde en línea a las 6 p.m. vía Facebook.